Sí. Ok, bien. Judy, hoy vamos a hablar de dos temas, ¿ok? Los englobé en uno solo porque se relacionan mucho. Vamos a hablar sobre los fundamentos del cuidado del paciente y también vamos a hablar de las modalidades físicas del tratamiento en terapia física, ¿ok? Entonces, mire, en esta clase tenemos que tocar varios puntos, entre esos la mecánica corporal y la ergonomía, y vamos a ver el uso correcto del cuerpo para prevenir lesiones, la alineación, la base de apoyo, el levantamiento seguro, la protección del profesional y del paciente, porque todas estas medidas no solamente son del paciente, sino también de nosotros para poder trabajar al óptimo, que no tengamos tampoco nosotros lesiones ni dolores y podamos tener una jornada de trabajo fructífera para los dos. Vamos a hablar de la movilización y las transferencias de los pacientes, sobre las técnicas básicas para mover al paciente con seguridad, porque hay algunos que están en silla de ruedas, están encamados, usan muletas, usan bastones, ¿verdad? Las transferencias comunes que generalmente son de cama a silla y de cama a camilla, ¿ok? Los usos de bastones, andaderas, los cinturones de marcha y los de traslado. Vamos a hablar un poquito más sobre los signos vitales, aunque la semana pasada hablamos sobre eso, ¿verdad? Sobre la toma correcta de la presión arterial, el pulso, la respiración, la temperatura, la importancia de la observación y el registro, el reconocimiento de los cambios básicos en el estado del paciente, cómo vemos cómo actúa, y el posicionamiento, las escaras y la asepsia básica, ¿ok? Posicionar al paciente con comodidad y con seguridad. Si el paciente tiene escaras, cómo cuidar y cómo hacer higiene básica. Y si no las tiene, pero pasa mucho tiempo encamado, la prevención de esas úlceras, que generalmente en estos casos son por presión. Entonces, si seguimos aquí, bueno, mira, hablando de la mecánica corporal, entonces es el uso correcto y coordinado del cuerpo para mover, levantar y asistir al paciente con seguridad. Entre esos conceptos básicos tenemos que mantener una alineación corporal adecuada, usar una base de apoyo amplia, es decir, tenemos que decirle al paciente que trate de abrir un poco los pies para que esa base sea de gran apoyo, amplia, y conservar el centro de gravedad estable, es decir, el core, ¿ok? Lo que es la parte torácica con la parte lumbar, esa unión, tenemos que mantenerla estable para poder hacer la movilización. Entre los principios claves tenemos flexionar las rodillas y las caderas, pero no la espalda, ¿ok? Porque la espalda es la estabilidad, lo que ya dije antes. Tenemos que mantener la carga cerca del cuerpo. Tenemos que evitar giros bruscos del tronco, porque eso nos puede producir mucho dolor. Y usar movimientos suaves y coordinados. Todo esto se refiere a los ejercicios que vamos a indicarle al paciente y nosotros mismos también cuando estamos ayudándolos a ellos. Por eso es que es muy importante para el estudiante, para ustedes, saber todos estos conocimientos para prevenir las lesiones lumbares y musculares, para proteger al paciente durante esa asistencia y favorecer un trabajo más eficiente y seguro. Entre los errores comunes que se cometen siempre son que levantamos con la espalda recta sin flexionar las piernas o las rodillas. Eso está mal, porque entonces la musculatura dorsal de los miembros está tensa, ellos se insertan en el isquio y producen dolor. Mover al paciente sin planificar. Antes de hacer cualquier acción tenemos que planificar, bueno, el paciente está en cama, lo vamos a sentar primero y después lo vamos a pasar a esta silla, a qué distancia está la silla, cuántos pasos debo dar de la cama hasta la silla. Hay que planificar todo esto, ¿ok? Trabajar con una postura inestable. Si trabajamos mal, doblados o doblando la columna lumbar o el paciente sin que tenga base, eso no es efectivo. Y no pedir ayuda cuando sea necesario. Hay que pedir ayuda sobre todo cuando un paciente está muy debilitado,
tiene sobrepeso o las sillas, las camillas no están cerca, no están adecuadas. Tenemos que pedir ayuda, ¿ok? La idea clave es realmente una buena postura y una técnica correcta, que es lo que van a reducir el riesgo de lesiones. Si vamos a hablar de lo que es la movilización y la transferencia de los pacientes, entonces esto significa que va a ayudar al paciente a cambiar de posición o pasar de una superficie a otra de forma segura, lo que les dije, de la cama a la silla o de la silla a la andadera, o si está acostado, sentarlo primero y hacer todos estos pasos, ¿ok? Entonces, antes de transferir, tenemos que hablar con el paciente, explicarle lo que vamos a hacerle. Hay que verificar si la silla o la cama tienen frenos, están colocados, no se van a deslizar. Hay que retirar todos los obstáculos o las mesas, la silla, los steps que puedan estar cerca y que no nos permitan una seguridad. Y hay que evaluar la fuerza, el equilibrio y la colaboración del paciente. Un paciente que ha estado mucho tiempo encamado, probablemente puede sentir mareo o perder el equilibrio. Entonces, sentarlo, esperar, estar seguro de su fuerza, de su estabilidad para poder continuar con los pasos. Si vamos a hacer una transferencia, las básicas son de cama a silla, de silla a la cama, de cama a una camilla o sencillamente sentado y colocarlo de pie con ayuda. Los principios técnicos son, siempre tenemos que acercarnos al paciente al borde de la cama. Hay unos cinturones específicos que se le colocan al paciente, donde como este que vemos en el dibujito, ¿no? Que se le colocan a la cintura del paciente y tiene como unos agarres donde nosotros lo agarramos y lo ayudamos a incorporarse, ¿ok? Entonces, si está ahí indicado, utilizar los cinturones estos. Hay que mantener una postura estable, una comunicación constante. No se preocupe, señora, todo está bien, estamos cerca, vamos a caminar 2 pasos más, explicándole al paciente. Y antes de hacer cualquier movimiento, siempre hay que avisarle y podemos decirle, vamos a contar hasta 3 para realizar ese movimiento. 1, 2, 3, ahora va. Y entonces vamos explicándole al paciente todo esto. Okay. Los dispositivos de asistencia son los más comunes para nosotros, son los bastón, ¿ok? Que hacen apoyo de la marcha, la andadera, dan un poco más de estabilidad para caminar cuando la persona no la tiene, pero como son un poco grandes, hay que tener mucho más cuidado con los muebles que están alrededor porque puede golpear. La silla de ruedas, por supuesto, es más segura para los traslados y el cinturón de marcha que le estoy diciendo, que se coloca en la cintura, tienen sus agarraderas y sirven de control y de soporte para estos traslados. Si vamos a hablar de los signos vitales, ya la semana pasada hablamos un poquito de esto y dijimos que ellos son los indicadores básicos del estado general del paciente y deben tomarse de una forma adecuada, ¿no? Ya nosotros hablamos de lo que era la presión arterial, de lo que era el pulso, de lo que era la respiración, la temperatura. También dijimos que hay otras cositas que son muy importantes, como la presión de oxígeno, cómo tomar la talla y el peso, que también son importantes. Voy a leer rapidito porque ya lo hablamos la semana pasada, pero bueno, la presión arterial mide la fuerza de la sangre en las arterias, se expresa como sistólica, diastólica. Sistólica es la más alta, la diastólica es la baja. Va a tener un valor de referencia habitual alrededor de 120-80. Actualmente ya son un poquito más bajos, estamos entre los 110-60, mientras una presión arterial un poquito más baja, mejor. El pulso refleja la frecuencia cardíaca, se cuenta en latidos por minuto y el rango usual normal es de 60 a 100 por minuto. Tenemos que recordar que hay lo que hablamos la semana pasada, algunos pacientes que pueden tener un pulso o una frecuencia cardíaca baja, que entonces eso se llama bradicardia, cuando lo tiene bajo, y tenerlo un poco más alto se llama taquicardia, y tenemos que revisar por qué está sucediendo esto. El único clip que de repente debemos tener y estar pendientes son pacientes
de bajo gasto, que tengan una frecuencia cardíaca muy lenta, muy bajita. Y bueno, eso son cosas que tenemos que detallar y que hablar con nuestro equipo, ¿no? No quedarnos con la duda nosotros. La respiración evalúa la frecuencia y el patrón respiratorio, se cuenta en respiraciones por minuto y el rango normal es de 12, 20, lo común son 16 por minuto. Lo que dijimos también la semana pasada, no vamos a decirle que vamos a contar la respiración, sino que vamos a ver al paciente cómo respira, cómo hace el tiraje intercostal, cómo se mueven las clavículas, sin necesidad de que el paciente sepa y vaya a condicionar la respiración más rápida o más lenta. La temperatura indica el equilibrio térmico corporal, puede tomarse en diferentes vías, oral, axilar, timpánica, en los bebés rectales. Lo normal son 36.5, 37 grados centígrados, 97 Fahrenheit, es lo más o menos normal. Hay algunos procesos, por ejemplo, la temperatura no se puede tomar si el paciente acaba de llegar caminando, trotando, que tiene calor, que estaba bajo el sol, porque por supuesto va a tener una temperatura alta y va a tener un pulso alto y una frecuencia respiratoria alta. Entonces, esos pacientes hay que esperar que sus niveles basales vuelvan, ¿ok? Que esté tranquilo, entonces después tomarle la temperatura. También tenemos que tomar en cuenta si el paciente tiene fiebre, pues puede tener una frecuencia respiratoria un poco más alta o tener un pulso también más alto, ¿no? Si tiene dolor de cabeza, si está nervioso, si está angustiado, si no ha dormido bien, pues todos esos detalles tenemos que tomarlos en cuenta. Y algunos puntos prácticos son que debemos lavar las manos antes y después de hacer cualquier tipo de procedimiento esto. Tenemos que, los registros que hagamos, tenemos que identificar correctamente al paciente, registrar todos los resultados con precisión y lo que ya dije, pues reportar los valores anormales o algún cambio que el paciente ustedes lo ven 2 o 3 veces por semana y siempre tiene por ejemplo, una tensión arterial determinada y un día se la toman y no es la misma, está muy alta. Entonces, y no ha pasado nada. Eso hay que reportarlo con mucho cuidado, ¿ok? Y nosotros como asistentes, pues debemos observar, medir, registrar y comunicar a nuestro jefe. El otro punto sería el posicionamiento, el cuidado de las escalas y la asepsia básica. Entonces, lo más importante aquí es que el posicionamiento correcto va a favorecer la comodidad, la seguridad y la prevención de cualquier complicación con el paciente. Por ejemplo, el posicionamiento. Tenemos que alinear la cabeza, el tronco, las extremidades, que estén derechas, que estén estiradas. Debemos usar algunas almohadas o toallas de soporte según la necesidad del paciente. Hay que evitar presiones prolongadas donde estén las eminencias óseas. Eso significa si está acostado en los codos, en los hombros, en los glúteos, donde están los isquios, en los tobillos, donde está el músculo, el hueso calcáneo, que son de gran apoyo, y mantener la comodidad y la buena respiración. Si es un paciente que ha estado encamado y tiene una frecuencia cardíaca disminuida o tiene problemas cardíacos, son pacientes que deben estar un poquito sentados, ¿ok? En una posición de Fowler. ¿Por qué? Porque así va a respirar mejor y va a hacer menos presión con el diafragma de su caja torácica. Tenemos que las posiciones comunes que generalmente vamos a conseguir es de cúbito supino, eso es acostado boca arriba. Cuando decimos supino es boca arriba. No quiere decir que no podamos poner el paciente en supino, en decúbito prono, también lo podemos poner que es boca abajo. Si necesitamos limpiarlo por detrás o hacer algún cambio de almohada por detrás, lo podemos colocar y después en la posición normal o más frecuente para que respire mejor. En decúbito lateral, algunos pacientes que tienen dolor lumbar, que tienen dolor en el hombro, necesitan colocarse de alguna manera en decúbito lateral para quitar presión en esas áreas. El semifold es con la cabeza elevada, que ya expliqué que es muy común en pacientes que tengan problemas cardiorrespiratorios.
La sedestación es la posición sentada con el apoyo, una silla donde pueda poner los brazos en apoyo y en relajación. En cuanto a la prevención de las escaras, que lo que les comenté un poquito antes, es que debemos cambiar al paciente de posición periódicamente, por lo menos cada 4 horas. Hay que cambiar al paciente de posición si está encamado, ¿no? Hay que mantener la piel limpia y seca. La humedad nos lleva también a eso. Hay que revisar zonas de riesgo, sacro, atrás el isquio, los talones, los codos, las caderas, secarlos bien. Hay algunas cremas que se colocan mucho para evitar toda esta presión y esa humedad que se forma ahí, que son muy buenas. Y estos pacientes deben colocárselas, usar superficie adecuada o apoyo adecuado. Eso implica el colchón antiescara o la sábana. No puede, las sábanas no deben tener arrugas, porque esas arrugas le van a producir presiones, ¿ok? Y apoyo adecuado como almohadones, cojines para subir el talón, para que no haya presión. Y la asepsia básica, por ejemplo, somos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que tener un lavado correcto de las manos, usar guantes. Entre cada uno de estos procedimientos, cambiarlos de posición, traslado, tenemos que usar guantes cuando sea necesario, pero las manos limpias. Antes de atender otro paciente, hay que hacer una limpieza profunda de la superficie y de los equipos, las camillas. Si vamos a utilizar algún equipo para hacer terapia, limpiarlo, desinfectarlo. Es muy importante respetar las normas básicas de higiene y de seguridad. Entonces, debemos recordar que una buena higiene y un buen posicionamiento ayudan a prevenir úlceras por presión e infecciones. Ok, entonces como resumen de esta clase, deberíamos decir, ¿no? Que lo más importante de recordar es la alineación, la buena mecánica corporal y la ergonomía. La semana pasada hablábamos un poquito de eso, ¿no? Los hombros en su posición correcta, no forward, o sea, no hacia adelante, sino en su posición correcta, que tengan la espalda erguida, que si vamos a hacer algo tenemos que doblar las caderas y doblar las rodillas. ¿Ok? Realizar movilizaciones y transferencias con seguridad. Se nos puede caer un paciente, puede tener algún traumatismo y eso nos va a condicionar muchos problemas. Hay que tener mucha seguridad. Tomar y registrar los signos vitales correctamente en la anotación de registro, siempre con el nombre del paciente, identificarlo. Posicionar el paciente adecuadamente para prevenir escaras y mantener las medidas de asepsia, que es básica con de asepsia. ¿Qué esperamos nosotros que ustedes consigan? Que ustedes demostrar una postura adecuada a la asistencia del paciente, identificar los dispositivos que son de apoyo. Ustedes saben, las muletas, los bastones, hay bastones canadienses, las andaderas hay que tener mucho cuidado porque les digo, como son grandes, a veces el paciente se enreda, eh, las sillas de ruedas, ahora hay unos dispositivos que son como unos triciclos que también son muy cómodos para ellos, o estos triciclos que son de apoyo cuando hay una lesión a nivel de miembro inferior, que es del tobillo, para que ellos puedan deambular con el miembro arriba, ¿ok? Para evitar presiones. Reconocer los valores básicos de signos vitales y aprender a tomarlos, dónde colocar el manguito, cómo tomar el pulso, que eso la semana pasada hablamos un poquito de eso, los diferentes tipos de termómetros, ¿ok? Explicar las medidas para prevenir las úlceras, ¿ok? Hacer cambios cada 4 horas, cuando el paciente ya tiene una zona enrojecida, ¿ok? Y se va agrietando la piel, ya es un signo de que están comenzando las escaras. Entonces, allí más tenemos que colocar almohadones, soportes, estas cremas anti-escaras que son muy buenas, que van a ayudar, y una vigilancia. Cuando aparecen esas zonas, ya los cambios de posición se tienen que hacer mucho antes, por lo menos cada 2 horas. Practicar la higiene y la seguridad básica, ¿ok?
este, en la mini evaluación que nos podemos hacer nosotros mismos. Entonces, ¿qué principio debo usar antes de movilizar al paciente? Lo que hablamos antes, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 signos vitales básicos, pero cuáles son los accesorios que también debemos tomar en cuenta? ¿Y cómo ayudo a prevenir la escaras en la cama? Entonces, el mensaje final de esta clase era: el cuidado del paciente requiere observación, técnica correcta, prevención y compromiso con la seguridad. Recuerdo o permíteme recordar que todo esto es bajo un equipo de trabajo y siempre bajo la supervisión del fisioterapeuta y del doctor, que son los que dirigen los servicios y nos van a poner las normas y a los cuales nosotros vamos a presentar de cualquier tipo de inconveniente de esto o dudas que tengamos en algún tipo de movilización. Ok, muchas gracias. Entonces terminamos este tema. Me permite un momentico que cambie la diapositiva Ah, y nos vamos entonces. profe, una pregunta. Dime, Este, dime, sí, en mientras cuanto al yo coloco. tema de las movilizaciones, de la higiene postural, de todo ese tipo de cosas, Ya. Aquí, nosotros vamos. necesitamos un permiso o en el caso de que el paciente lo requiera, pero siempre debemos informar o tenemos como esa potestad de poder hacerlo. Por ejemplo, si la persona necesita ir al baño o necesita un cambio de ropa o necesita cambiar de Nosotros, sábana. Ahí, tú le das, tú lo soplas, le vas cerrando ahí, ping, 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 cuando va soplando allá. Así, tú soplas así y le das, ¿no? En esos casos debemos pedir Sí. autorización o Ahí, bien, tenemos como que esa autorización para ahí. hacerlo sin pedirla. ¿Cómo? ¿Dónde? Al patio. Ah, mira, para el patio. Sí. Y lo que el quiere ir doctor al está hablando patio. con. Mira, Vamos al patio, sí. 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 usted quiere hablar, doctor. Bueno, Perdón, ya me perdón, que se quedó abierto el... escucha. Con razón, sí, sí. Judy, ¿me escucha? Sí, Judy, ¿me sí, sí. Ok, bien, lo que pasa es que cuando te contratan para trabajar, ¿ok? Entonces, tu jefe, el doctor, el dueño de la clínica, el jefe del servicio, van a conversar contigo y van a poner las normas que cómo vas a trabajar tú, porque acuérdate que tú eres un asistente para ellos, ¿ok? O sea, cómo vas a trabajar con tus normas. Si ellos te asignan tareas, por ejemplo, ellos te asignan tareas un paciente geriátrico que tiene un problema neurológico y no tiene mucha estabilidad, pero ellos quieren que le hagas algún tipo de terapia física de algún ejercicio específico, ¿ves? Entonces, ellos son los que te tienen que dar a ti las indicaciones. Mira, este paciente lo podemos sentar, ¿ok? Ahí es donde viene. Entonces, tú es donde viene la ergonometría tuya, donde viene la estabilidad. Tú tienes que preguntar y revisar la historia. Ese paciente tiene una buena caja torácica, tiene una buena musculatura como para sentarse, ¿ves? Y por eso es que la comunicación del equipo es muy importante. Acuérdate que nosotros no estamos autorizados para hacer nada solo. O sea, no podemos ni hacer diagnóstico ni decidir conducta, sino es el médico, es el que te va a decir. Y eso lo hacen ustedes como equipo. Él te puede decir qué es lo que vas tú a hacer, ¿entiendes? Sí, sería bueno que todas esas indicaciones sean por escrito para evitar como algún inconveniente o algo, como que te pasen todas las indicaciones, pero por escrito. Bueno, pero es que eso te lo tiene que hacer tu jefe en el día que te contraten. Todo hablado y todo claro. Mira, este tema es muy importante cuando tú haces home health aid, que es cuidados del hogar. Si dan todo esto súper estricto porque se quedan solos en la casa.
¿ves? Pero tú no te vas a quedar sola. Tú vas a estar en un centro donde tú eres la base, el apoyo, pero por arriba está el asistente de terapia, el fisioterapeuta, está el médico. Entonces, no crees que vas a estar sola y que tú vas a tomar decisiones. Tú no puedes tomar de decisiones. Eso lo hemos hablado ya. Tú no puedes tomar decisiones. Si te van a dar un paciente, ellos te tienen que decir todo y bajo las directrices y los requerimientos que tú vas a trabajar, ¿entiendes? Ok, Sí, 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 no te preocupes, no es que te van a dejar sola, no, no, no te preocupes, ¿ok? vale. Chévere. Eh, Seguimos con la segunda parte. ¿Alguna otra duda de aquello? No, hasta, De hasta lo el anterior. momento. Entonces ahora vamos para la segunda parte, que vamos a hablar entonces de las modalidades de tratamiento y consideraciones especiales, ¿ok? Ok, entonces aquí en esta clase vamos a hablar de los principios básicos de las modalidades físicas, el ejercicio terapéutico y consideraciones especiales que se aplican a la rehabilitación. Entonces, en estas modalidades vamos a hablar del uso terapéutico de agentes físicos que te van a ayudar a disminuir el dolor, la inflamación, la rigidez. ¿Ok? Hay varios y te los voy a explicar acá. Ahí vamos a hablar sobre la aplicación básica de lo que es el hielo, el calor, el ultrasonido, la estimulación eléctrica, la atracción, el masaje terapéutico, la hidroterapia. Anexé también la láser terapia y las ondas de choque, que son también métodos físicos de tratamiento en fisioterapia, y agregué también esos puntos. Y saber la importancia de la indicación, la dosificación y la seguridad del paciente. Tú no te preocupes porque esa dosificación no la vas a hacer tú. Esa dosificación la va a hacer el fisioterapeuta o el médico. Ellos solamente te van a dar por escrito las indicaciones de lo que tú debes hacer. Tú lo que debes es conocer lo que vas a hacer. O sea, saber dónde colocarlo, el daño que puede causar, cómo, y seguir estrictamente las indicaciones del médico o del fisioterapeuta. Entre los fundamentos del ejercicio terapéutico, entonces, que conozcamos los ejercicios según el rango de movimiento, el fortalecimiento, estiramiento, equilibrio, coordinación. El saber que el objetivo de ese ejercicio es restaurar la función, mejorar la movilidad y prevenir limitaciones. La progresión de estos ejercicios debe ser gradual y adaptada al paciente. Todo eso bajo la indicación del médico. Y en las consideraciones especiales, saber que esta rehabilitación o estas terapias se pueden hacer a nivel neurológico para pacientes con afectación neurológica, ortopédica, pediátrica. Hay muchas más deportivas, ¿ok? Y por ahí podemos seguir los rangos. Cada población requiere una observación clínica, comunicación y metas individualizadas, que esos planes lo hace el médico. La seguridad y el trabajo interdisciplinario son esenciales, lo que te estoy diciendo. Tenemos que trabajar en equipo, ¿ok? Entonces vamos a reconocer las principales modalidades de tratamiento y su aplicación básica. Ok, entonces fíjate, vamos a comenzar. Tú debes conocer bastante sobre esto. Yo creo que nos va a ser muy fácil. Entre las modalidades físicas que utilizan agentes terapéuticos es para aliviar los síntomas, para analgesia, para preparar el tejido, facilitar la recuperación funcional y que la musculatura esté óptima, para caminar bien, para poder tomar algún objeto, para mantener el core fuerte, ¿ok? Si hablamos de crioterapia y de termoterapia, entonces tenemos, por ejemplo, el hielo ayuda a reducir el dolor, la inflamación, los espasmos. El calor favorece la circulación, la relajación muscular, la flexibilidad. Pero siempre debemos observar el tiempo, la sensibilidad y el estado de la piel. Por ejemplo, el hielo eh, se coloca siempre cuando hay
traumatismos agudos en las primeras 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque eso va a eliminar o a producir vasoconstricción de unos vasos que pueden estar sangrando y nos va a ayudar mucho. Hay algunos tipos de dolores, de espasmos, que con el hielo van a mejorar bastante. El calor lo vamos a utilizar porque va a ser después de las 72 horas para que no siga sangrando después de un traumatismo o, por ejemplo, problemas reumáticos, problemas articulares, en la artrosis. Es muy bueno el calor porque aumenta el flujo sanguíneo en esos tejidos que están isquémicos. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado, por ejemplo, el estado de la piel del paciente, que no tenga heridas, okay, pacientes con neuropatías periféricas, que no tienen una sensibilidad, hay que tener mucho cuidado cuando colocamos el hielo, cuando colocamos calor, porque esa misma pérdida de sensibilidad no les permite distinguir entre el calor y frío, lo profundo que puede hacer. Entonces, el hielo, nunca aplicarlo directo, sino siempre con una toallita, algún papel absorbente que no nos deje directamente el frío, quema más que el calor, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Cuando ponemos calor, si es una toallita térmica, ya tienen un forro o para el paciente con el hielo o con el calor, porque eso nos puede traer problemas. Nos vamos 5 minutos y se descuida el paciente, le podemos causar quemadura. Entonces, un paciente donde le estemos colocando modalidades de tratamiento físico, tenemos que estar allí pendientes de ese paciente. Ok, el ultrasonido terapéutico, bueno, el ultrasonido usa ondas sonoras que van a inotérmicos también, hay otros que no. Por eso, por ejemplo, un paciente que haya tenido una cirugía y tenga una placa, unos tornillos, hay algunos tipos de ultrasonido que se pueden usar, otros no, porque otros van a calentar el material de síntesis y van a producir dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto se va a utilizar con tejidos para tejidos blandos, para las cicatrices, cuando están en zonas muy rígidas, ayuda mucho porque da un calor profundo. Debe aplicarse con la técnica correcta, se debe utilizar un gel porque hay que utilizar un conductor porque son ondas sonoras, es el mismo sistema del ultrasonido. Ahí hay que colocar para que disperse la zona. El tiempo, las indicaciones de los joules, de la frecuencia o la intensidad que se va a usar, eso es decisión del doctor o del fisioterapeuta. Ellos nos van a poner, bueno, a tantos minutos con tantos joules y uno solo que tiene que saber cómo seguir el proceso. Por ejemplo, si hay infección, no se debe usar, ¿ok? No se debe usar porque eso va a producir infeccioso aumente. También hay que tener cuidado cuando son niños pequeños con los núcleos de crecimiento, con las placas fisiarias para colocarlos. Entonces, todo tiene sus indicaciones, todo eso va a ser bajo la supervisión médica. La estimulación eléctrica, la electroestimulación, hay muchos tipos. Hay como el de la foto que estamos viendo, que son unos pads, son corrientes, hay diferentes tipos de corrientes. Ellos dan el control de analgesia. Cuando tienes dolor muy agudo, tú pones electroestimulación en baja frecuencia y eso es analgesia. Ya después es activación muscular, entonces se va a utilizar según el objetivo terapéutico, la tolerancia del paciente. Hay que verificar contraindicaciones, como por ejemplo lo que estaba hablando, las infecciones no se deben poner, pacientes que tienen marcapaso no se les puede colocar cerca, a los pacientes que tengan algún tipo de cirugía reciente o cirugías cerebrales o cardíacas tampoco. Por ejemplo, no se deben colocar cerca del tallo cerebral, muy cerca porque puede estimular, sino en los trapecios, en las zonas laterales. No se deben colocar sobre las eminencias óseas,
porque las eminencias óseas empiezan descarga y eso puede producirle dolor y hasta producir lesiones de quemadura. Antes de colocarlo, por ejemplo, la piel debe estar limpia. Si el paciente tenía el gel del ultrasonido o tenía una crema, una loción, porque se hizo masaje, eso es una conducción, entonces puede sufrir quemadura. Mucho cuidado, la piel tiene que estar limpia. Colocarle un poquito de alcohol, compresa, limpiar la zona, que no tenga crema, preguntarle al paciente, ¿se colocó crema? Pues después del baño, antes de ir, hay que limpiar, se pueden producir quemaduras. Además de eso, tenemos las fracciones y los masajes terapéuticos. Ahorita más adelante les voy a decir, están estos manuales, como vemos en la foto, que son para pacientes que tienen dolores cervicales por compresión y se usan esa extracción y eso va a disminuir el dolor y va a mejorar la alineación. Igual se sucede en la región lumbar, ¿ok? El masaje terapéutico, por supuesto, ayuda a relajar los tejidos, a mejorar el vaso sanguíneo, el riego sanguíneo, pacientes después que han hecho una actividad física fuerte, masajes de relajación deportivos posterior a la, es súper bueno también. Todo tiene sus indicaciones. Y la hidroterapia, porque el agua va a facilitar los movimientos, reduce la carga articular, mejora la tolerancia y diferentes programas de acondicionamiento funcional. Hay piscinas donde los pacientes entran a hacer su ejercicio, pero también hay unos packs pequeños donde puedes meter solamente el tobillo, que tiene agua, y el agua tiene determinada temperatura con el remolino, donde la onda del agua circula, golpea a la musculatura y eso ayuda muchísimo a la vascularización. Igual para las caderas, un poco más grandes, y estas piscinas grandes térmicas que te van a ayudar mucho. Ahorita hay un boom bueno, de colocar piscinas y estos compartimentos fríos con hielo. Eso tiene otra indicación. Mucho cuidado con los pacientes, sobre todo geriátricos con neuropatía, pues que esto nos puede traer problemas. Todo esto es certificado, supervisado y dosificado con seguridad por nuestro superior, ¿ok? Según el equipo. Aquí les trae otras modalidades físicas de tratamiento que también existen y se ven mucho, que son como, por ejemplo, mira, esto es el hydrobed, esto es una cama de agua, que es esta que vemos acá, ¿ok? Esto es una cama que tiene unos tubos que dispensan agua que se va calentando, es warm, se va calentando y te da masajes a nivel de toda la columna lumbar y glútea y estimula el flujo sanguíneo, estimula la relajación, es súper buena. Hay diferentes tipos, pero es con agua y tiene unos canales con unas tuberías que tú en estos switches que vemos acá, tú los prendes, le das la intensidad y le puedes graduar el tiempo. 10 minutos, 15 minutos, según lo que necesite el paciente para relajar la musculatura. Está el roller bed, que es esta otra cama que vemos acá. Esto es un poquito más sofisticado, porque son unos rodillos que tienen a lo largo de la cama este rodillo. Y esto significa, entonces, estos son unos rodillos que se mueven en dirección de las curvas, de tipo de curvatura, ¿ok? La cervical es una curva de lordosis, la torácica es de cifosis, ¿ok? La lumbar es de lordosis otra vez y la del sacro es de cifosis. Entonces, esta cama lo que hace al prender los rodillos es hacer como la onda de las aguas, y entonces abre las articulaciones completas y es muy bueno para contracturas musculares. Se puede anexar con un poquito de calor,
entonces le ponemos calor y le ponemos los rollos, es súper bueno. Y las camas de descompresión cervical y lumbar, la técnica para colocarlo es lo que nosotros podemos aprender y certificar para poder hacerlo. La indicación del peso, cuánto o la posición, eso no es de nosotros, eso es el doctor, de quien rige las acciones. Porque, por ejemplo, esta cama que es para tracción cervical, que es para abrir los espacios de los discos lumbares, pero el peso, y si es en posición supina, en posición prono, en cuántos grados, eso es decisión del médico. Pero colocar la cama es muy fácil, acostar al paciente, eso tiene una cinta, un cinturón a la cintura, con este cordel que lleva a la máquina con la polea y va traccionando, traccionando y traccionando poco a poco, de modo que podemos abrir los espacios lumbares. Cuando hay compresión radicular alivia mucho el dolor. Igual pasa con la cervical, que se conecta a las máquinas con la polea que viene acá. Tiene unos dispositivos que son estos van apoyados a las apófisis mastoides detrás de las orejas, y lo que hace es tomar la apófisis mastoide y hacer tracción cuando hay contracturas musculares o compresión radicular cervical. Es relajante y es muy bueno también. La indicación del peso, la medida, la posición es de el doctor, pero colocarla es muy fácil, eso lo hacen los asistentes de fisioterapia. Tenemos otras que son el láser terapéutico, que es un tratamiento no invasivo, no es doloroso, que utiliza energía lumínica para estimular el metabolismo celular. Su objetivo es aliviar el dolor, reducir la inflamación, acelera la regeneración de los músculos, tendones, de los ligamentos, y el único cuidado que hay que tener es que la luz roja del láser pues puede dañar la retina. Entonces se tiene que utilizar con unos lentes específicos, que cuando ustedes se colocan los lentes, ustedes miran que ya esa luz roja no la ven, ¿no? Y entonces van a estar protegidos tanto ustedes como el paciente, porque no podemos mirar directamente la luz. Pero es un tratamiento muy bueno. El doctor hace las indicaciones del tiempo. Ahorita hay unas máquinas especiales porque estos láser que estoy mostrando acá son un poquito calientes, son de luz caliente. Pero hay unos láser que son cold laser y vienen junto con electroestimulación. Entonces la electroestimulación viene dada para decirme o identificar el área que está inflamatoria, y el láser te avisa y tú te mantienes ahí hasta que él te vuelve a dar otro clic donde tú te mueves y tú buscas todo el área. Hay infinidad de máquinas de estas, de modalidades muy buenas y que ayudan al paciente. Las indicaciones o el programa a utilizar, si es dolor agudo, si es crónico, si es un espasmo, si es edema superficial, esa indicación es del doctor, ¿ok? Es nosotros saber colocarlo y usarlo. Y el cuidado con la luz, ¿no? Otras modalidades físicas que les quería traer, porque a mí me encanta, yo tengo mucha experiencia con esto y trabajo desde hace varios años con esto, son las ondas de choque, ¿okay? Que son pulsos acústicos de alta energía que viajan más rápido que el sonido. En medicina y en fisioterapia se aplica sobre tejidos lesionados para aliviar el dolor crónico, disolver las calcificaciones, estimular la regeneración celular, para la neovascularización o creación de nuevos vasos sanguíneos. Se utiliza en muchísimos diagnósticos, artrosis, utilizamos en compresiones radiculares, en fracturas, fibromialgia, dolores de cabeza, cualquier proceso de entesis, de lo que hablamos la semana pasada, de inflamatorios de las entesis, desgarros musculares, mucho. Hay varios tipos, como traigo aquí, de ondas de choque, ¿ok? Hay unos que son radiales, que es muy localizado, ¿ok?
hay unos que son piezoeléctricos, hay unos que son electromagnéticos, porque todos tienen un electrodo que al encender dispara y es el que da esa energía. Pero perdón, aquí voy. El más nuevo, la tecnología más nueva es la hidráulica, que ¿qué es lo que hace? Tiene un electrodo adentro, que es con el que yo trabajo, que es el nuevo, que tiene un electrodo aquí adentro en el aplicador y cuando yo lo enciendo emite una onda a través del agua, esa tiene agua. Y entonces es el único donde la onda es no focalizada, es decir, que podemos tomar un grupo grande, ampliado de tejido. Este es el más nuevo, es muy bueno a él. Yo tengo ya varios años trabajando con él y tengo bastante recopilado pacientes sobre la mejoría y eso se va a programar según la intensidad. ¿Cómo funciona, doctora? ¿Lo sumergen en el agua? No, no, doctor, el aplicador tiene un electrodo, ¿ves? Oh, ok. Sí. Ese electrodo emite una onda y este aplicador lo que tiene es agua. Él se llena con una bomba que viene de la máquina que está aquí atrás. Entonces, esa onda va a través del agua. Entonces, Entiendo. y Ok. impacta el tejido inflamatorio, el que está lesionado, y esa onda es no focalizada, no es radial como los otros, que es un solo sitio. No, esta es dispersa, es no focalizada, y entonces cuando toca el tejido inflamatorio, ahí estamos estimulando el proceso de curación, de cicatrización. Es muy bueno, doctor, muy bueno. Ok. Excelente. También podemos planificar después una conferencia sobre esto, porque aquí en Orlando no hay muchos. Sería bueno conocer sí, cómo funciona, porque es primera vez que yo oigo hablar de esa técnica. Excelente, doctor, excelente. Yo tengo ya 4 años trabajando con ellos y tengo un buen registro de pacientes y de curación. En Venezuela, por ejemplo, no está, porque el aplicador hay que recargarlo, ¿no? Esto. Y entonces con el bloqueo, pues es un poco difícil llevarlo para allá. Pero es muy bueno, muy bueno. Y cualquier asistente de fisioterapia que se entrene, pues puede hacer este trabajo, porque las indicaciones las hace el médico. Nosotros solamente tenemos que saber las características de cómo usarlo y es muy beneficioso. Ok, otras modalidades físicas de tratamiento. Entonces, ahí tenemos el masaje terapéutico. Dentro del masaje terapéutico hay diferentes tipos de terapias o de tipos de masaje como el roce, el effleurage, el amasamiento, el petrissage, fricción, el sueco, lo que es el deep tissue, que es el profundo, el drenaje linfático, muchos que se usan hasta después de la cirugía Y la, plástica, y la ventosa, veo que usted la menciona ahí también, el uso de la ventosa. porque estoy hablando primero de los manuales, ¿no? De lo que hacemos con las manos, que son los primeros. Después vienen las ventosas, que es lo que es el cupping therapy, que es de diferentes tipos. Hay un cupping que es seco, hay un cupping que es húmedo, hay un cupping que es caliente, hay diferentes tipos de ventosas, hay unas de silicón, unas de plástico, unas que son un poquito más duras, o sea, hay diferentes tipos y esto también es muy bueno. La única salvedad que hay que notificarle al paciente es que va a haber un enrojecimiento de la zona y como eso trabaja a nivel de la fascia, él no agarra el músculo nunca, las ventosas lo que agarran y hacen vacuum es de la fascia. Entonces la fascia, hay una ruptura pequeña de los microcapilares que son los que hacen los hematomas, pero ellos son los que estimulan la formación de células madre para que se cure el paciente. ¿Ve? Entonces, es beneficioso que haya esos microhematomas que se forman, esos enrojecimientos, y hay que educar al paciente que sepa que no es malo, porque a veces se asustan cuando ven los ronos, que no es malo, al contrario, ese sangramiento de los microcapilares es lo que ayuda a la regeneración tisular.
Tenemos otra técnica que es la movilización de tejidos blandos asistida por instrumentos, que es lo que se llama el scraping therapy, que son estos tools, estas herramientas que están acá, ¿ok? Que ellos tienen, mire, dos formas, una convexa y una cóncava. Entonces, cuando comenzamos a hacer como masaje a nivel de la longitud del el músculo con la parte cóncava, ¿ok? Para estimular, cuando estimular. Después que esté estimulado, hacemos el giro y entonces comenzamos a trabajar con la parte convexa, pero con movimientos cortitos, muy cortitos, muy cortitos. Vamos a provocar petequias. Y esa es la idea, porque al provocar petequias, que los microcapilares se rompen, entonces vamos a producir la relajación muscular y ayudamos a la regeneración tisular de esos tejidos. Esa es otra técnica súper buena también, a mí me encanta. Y todo eso lo podemos hacer los asistentes de fisioterapia si hacemos estos cursos. Son cursos cortos que se pueden hacer después, cortitos, cortitos, 2 días, que se pueden hacer después y vamos aumentando nuestras credenciales para, pues, para trabajar. Y Eh, Profe, las certificaciones y las credenciales adicionales, ¿dónde se pueden hacer? aquí yo después te digo, hay un montón de escuelas, un montón de escuelas, hay online y todos son cursos muy pequeñitos, porque solamente te enseñan todas las técnicas, ¿no? Claro, después tú tienes que comprar los aparatos o la clínica con la que estás trabajando. Pero lo primero que tienes que hacer es tener tu certificación de asistente de fisioterapia, que eso te abre las puertas. Eso te abre las puertas para todo lo demás que vas a hacer allá. Porque no puedes hacer un curso de scripting si no tienes un aval de la fisioterapia, ¿entiendes? Entonces, yo después te doy las indicaciones de dónde puedes hacer eso. Y el gum therapy, que son las pistolas, estas para hacer terapia, que a mí me gustan también mucho. Hay unas que son percutorias, unas son oscilantes, de diferentes, vienen de diferentes tamaños, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a trabajar en los trapecios, tenemos que darle durito a los trapecios y es bueno cuando la pistola tiene una punta pequeña, pero si vamos a trabajar con las lumbares, los glúteos, los dorsales, pues son más grandes, entonces hacemos con la pistola, con la puntera más gruesa, hay diferentes tipos. Y es muy bueno, es de relajación y trabaja mucho para los trigger points, que los trigger points son nudos dolorosos que se forman en los músculos, que te producen mucho dolor y los relajamos con este tipo de terapia. Ok, y después entonces tenemos que hablar un poquito del fundamento de estos ejercicios terapéuticos, ¿no? Que es una herramienta esencial para recuperar la movilidad, la fuerza, el control y la función del paciente. Entonces, el rango de movimiento, eso lo hablamos la semana pasada, que dijimos que podía ser activo, pasivo, activo asistido y lo podemos tener contra resistencia también. Vamos a buscar mantener y mejorar la articulación que llega a su rango normal y previene rigidez y contractura. Eso es muy importante después de una lesión o de cirugía o de tratamientos ortopédicos largos de inmovilizaciones. Por ejemplo, el hombro es una de las articulaciones que se contractura más rápido por el tipo de forma que tiene su cápsula articular. Entonces, con el hombro tenemos que ser muy específicos con los movimientos, con el rango. El fortalecimiento vamos a realizar con resistencia manual, con bandas, pesas, ejercicios funcionales, okay, las Teraban como las que están ahí, que son súper cómodas para las. Eso ayuda a mejorar la estabilidad, la potencia, el desempeño en las actividades diarias. Tendríamos los estiramientos que van a disminuir la tensión muscular y mejoran la flexibilidad. Debe realizarse en forma lenta, controlada y sin dolor excesivo. Nunca hacerlo produciendo dolor. Eso poco a poco va a ir mejorando, va a disminuir la tensión y vamos a poder ir incrementando los estiramientos
sin necesidad de producir dolor. El equilibrio, porque entrena el control postural, vamos a prevenir caídas, es muy importante en los adultos mayores, en los pacientes ortopédicos y los neurológicos. Y aquí tiene que ver mucho lo que hablamos en la primera clase, ¿no? De la asistencia de nosotros con ellos, porque tienen que hacer todos estos tratamientos de forma segura. Y la coordinación que mejora la precisión del movimiento, la secuencia motora, va a favorecer la independencia funcional, seguridad. Esto lo hacemos mucho con los niños y con los deportistas, después que se integran de una lesión por el tipo de deporte que vayan a hacer, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hacer cualquiera de estos, que ya es un poco más avanzado, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar antes de progresar, hay que respetar la tolerancia, la fatiga, el dolor, y hay que registrar todas las respuestas del paciente y, como digo, siempre siguiendo las instrucciones del doctor. Hay tres tipos de consideraciones especiales en cuanto a la rehabilitación. Hay muchas más, ¿no? Pero hablo de que estos son los más importantes, que es la rehabilitación neurológica, que incluye pacientes que hayan presentado accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares, parálisis cerebral, otras alteraciones neurológicas en enfermedades. Son un poco más difíciles de hacer porque tenemos menos ayuda o colaboración de ellos, porque es un problema neurológico. Se va a trabajar en control postural, en el equilibrio, en la marcha, transferencia, función. Aquí es donde se ve más que todo lo que hablamos en la clase anterior. La repetición, el estímulo sensorial, la seguridad son fundamentales en ello. La rehabilitación ortopédica incluye pacientes que han presentado fracturas, reemplazos articulares, esguinces, tendinopatías, dolores musculoesqueléticos posteriores a una cirugía donde ha estado el miembro inmovilizado por mucho tiempo, entonces hay rigidez, hay disminución del rango articular. Las metas siempre son disminuir el dolor, recuperar la movilidad, la fuerza y retornar a la función lo más íntegro posible. Es importante también respetar las fases de cicatrización y las recomendaciones o las restricciones del cirujano, en el caso que haya sido una cirugía, ¿no? El cirujano, lo que debemos hacer y en el momento que se debe hacer, todo eso bajo la supervisión del doctor, no se preocupe. Y la rehabilitación pediátrica que se adapta al crecimiento del paciente y al desarrollo, se va a utilizar actividades lúdicas, o sea, jugando, ¿no? Con participación familiar, metas funcionales. Esto es muy común, por ejemplo, en niños que han tenido cuando nacen, tienen algún problema de distrés, que han tenido falta de oxígeno o una disminución del oxígeno cerebral y que pueden tener en los primeros etapas un retardo mínimo del crecimiento, ¿no? Para no llamarlo gravemente parálisis cerebral, ¿no? Porque cuando ahí también vamos, pero ya es otro tipo de terapia en la parálisis cerebral, entra en la neurológica, pero de los niños, ¿no? Que es un poco más fuerte. Pero esta pediátrica, entonces es la que tenemos que hacer la motivación, niños que son más retraídos, y entonces como, aquí la comunicación, la motivación y la observación son esenciales para fomentarlos en ellos. Niños también que tienen problemas en el habla, o los mismos niños que tienen algún problema de autismo, o de Asperger, o de estos pues de TDAH, que tienen estos problemas de relación que son especiales, necesitan rehabilitación y es importantísimo. Entonces, como un resumen así, lo más importante era diferenciar las modalidades físicas y los objetivos terapéuticos, reconocer los tipos básicos de ejercicios terapéuticos, identificar las áreas, las tres más importantes, pero hay más. La deportiva ahorita está en boga, ahorita hay un área de fisioterapia deportiva que es importante porque a la gente le gusta hacer deporte y lo ha tomado como un medio de liberar estrés. Okay. Las competencias esperadas, bueno, que sepamos el uso del hielo, del calor, el ultrasonido, la estimulación eléctrica,
bariátrica, las tracciones, las modalidades de ejercicio, todo lo que les hablé ya de las tecnologías que puedan ser nuevas. Entonces, fíjense, una mini evaluación. ¿Cuándo sería calor y frío? Ya hablamos de eso también, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre rango de movimiento y fortalecimiento? La semana pasada hablamos del rango de movimiento, es el rango normal que va a tener una articulación de distrés, o sea, de elongación. El fortalecimiento no, el fortalecimiento lo podemos hacer sin hacer amplitud articular, sino buscar el incremento de la masa muscular, que son cosas distintas. Las dos tienen que trabajar. ¿Y qué aspectos cambiaríamos en pacientes neurológicos, ortopédicos o pediátricos? Creo que lo hablamos muy claro, ¿no? Con los neurológicos probablemente es un poquito más difícil porque necesita el paciente más ayuda nuestra para las transferencias que los ortopédicos, a menos que el ortopédico sea un paciente, por ejemplo, que le hayan realizado una artroplastia, fíjense, y está en cama, vamos a iniciar terapia, tenemos que sentarlo y después de sentarlo, si lo vamos a poner a deambular, pasarlo a la andadera, y para todo tenemos que tener este tipo de cuidado muy importante, siempre bajo la supervisión del doctor. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, Judy, si tienes alguna pregunta. Espérate. Adelante, si hay alguna pregunta o inquietud. Judy, si quieres preguntar algo, quieres que alguna información. Ma bebé, ma bebé, Eh, papá, ma bebé. Ese ahora.